Buenas a todos. Soy Diego Ontiveros, soy un doctorando de la Universidad de Barcelona, trabajando en el IQTC, el Instituto de Química Teórica y Computacional. Y hoy os voy a entrar un poco a un mundo de la química que estoy seguro que muchos de vosotros no conocéis tanto, que es la química computacional, la química más allá del laboratorio. Bueno, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué os imagináis vosotros cuando os pensáis en un químico o una química? Pues la mayoría de vosotros seguramente me diréis, pues, el típico que está en el laboratorio, con la bata, con las gafas, con los experimentos. Y de hecho, si miras en internet, pues esto es lo que sale, la persona pues con las gafas de laboratorio, haciendo experimentos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, siempre hay un patrón que es pues el típico con las gafas, la bata, los experimentos, los instrumentos de química. Y esto, bueno, no os equivocáis, esto es un grupo muy importante, la química. De hecho, yo creo que son mayoría, son los químicos experimentales. Pero también existe toda una parte de la química que es la química computacional, ¿vale? Y aquí es donde viene el químico computacional. Y el químico computacional no está en el laboratorio, no tiene ni bata, no tiene instrumentos, sino lo único que tiene es un ordenador. Con el ordenador ya nos basta. Y bueno, muchos de nosotros tenemos gafas también de tanto ordenador que nos ponemos que al final nos pasa factura. Entonces, pues yo hoy vengo a introduciros un poco al mundo de la química computacional, porque muchas veces se habla mucho de la química experimental, pero la química computacional queda un poco dejada de banda. Y os voy a enseñar este mundillo que hoy en día, pues con los ordenadores y todo, yo creo que puede estar muy interesante. Entonces vamos a adentrarnos primero en qué es la química computacional. En la química computacional se utilizan modelos matemáticos y ecuaciones de la física y de la química para simular el mundo a escala atómica. ¿Vale? Aquí no estamos trabajando en el laboratorio, no estamos haciendo experimento en un laboratorio, sino que hacemos son simulaciones, puede ser de esos experimentos, puede ser de diferentes cosas, a través de ordenadores. ¿Vale? Entonces, estas simulaciones nos pueden nos pueden permitir predecir las propiedades de moléculas y de materiales y comprender su comportamiento en diferentes condiciones. O sea, lo que quiero que os quedéis es esto, predecir y comprender. Con esto podemos ir mucho más allá del laboratorio y meternos, por así decirlo, al mundo subatómico con las simulaciones, ¿vale? Bueno, pues para que lo veáis un poco más claro, como muchos de vosotros seguramente estéis más en contacto con la química experimental, pues vamos a hacer un poco la correlación que hay entre el experimento y la química computacional. Cualquier ciencia en general tendrá tres ramas. Una de ellas es la química experimental, pues la que vosotros conocéis, la que está en el laboratorio, hacen experimentos. Pero también toda ciencia tendrá una base teórica. Siempre habrá una teoría detrás con unas leyes sobre todo matemáticas, pero en general unas leyes teóricas. Y entonces la química computacional es un poco el puente que hay entre la teoría y la experimentación, donde aquí la química utiliza esas leyes de la teoría para luego correlacionarla con los experimentos o al revés. Una vez tiene los experimentos y tal, cómo poder llevar esos resultados experimentales a una nueva teoría o a la predicción con la teoría. Y os voy a poner dos casos bien claros. Imaginaos que pues tenemos aquí una chica en el laboratorio, está haciendo una reacción y obtiene un producto que no sabe qué es o no sabe de dónde viene. Oye, ¿por qué me ha salido este nuevo producto si yo esperaba que me diese otro? Entonces aquí el químico computacional puede venir para hacer el trabajo más de comprender, que os he dicho antes. Computacionalmente nosotros podemos simular las reacciones y podemos ver los diferentes caminos de reacción que hay y podemos ver cuál sería el más favorable y por ello pues decir, vale, te ha dado este producto porque este camino de reacción es más favorable y es lo que te ha dado ese resultado final, ¿vale? O sea, este sería más la parte de comprender el experimento. Y la otra conexión viene un poco al revés. Antes de comprender se puede predecir. Antes de que se haga algo experimentalmente, tú antes puedes hacer simulaciones para predecir el comportamiento de unos materiales o unas moléculas. Y en este caso, imaginaos que tenemos una familia de compuestos que son relativamente nuevos o se han descubierto hace poco y quieres mirar unas ciertas propiedades como por ejemplo que las moléculas estas cómo se absorben en la superficie del material. Entonces tú puedes hacer simulaciones de estos materiales y puedes decir, vale, pues estos de aquí con las bolas azules, que son titanio, son mejores que todos los demás, ¿vale? Y esto pues nos puede ayudar luego, pues eso, para hacer como un cribaje y decir, vale, estos de titanio son mejores que los otros cientos que he mirado. Y entonces aquí pues puede servir para los experimentales para
antes de empezar a hacer 400.000 experimentos gastando recursos, gastando tiempo, puedes decir, vale, como en la teoría y en las simulaciones ya hemos obtenido que estos casos son mejores, pues vamos a empezar por eso. O sea, así puede servir también un poco más para la parte de predecir y guiar un poco luego los experimentales. Entonces siempre hay como esta sinergia entre la parte computacional y la parte experimental, pero siempre quedándonos con la parte de comprender y predecir. Vale, ahora que ya estáis más metidos en el mundo de la química computacional, vamos a ver qué podemos simular con la química computacional y un poco la escala a la que podemos trabajar, ¿vale? Por ello pues pongo aquí como los dos ejes. Sobre todo vamos a centrarnos en el de tamaño, porque esto nos indicará pues cuánto de grande puede ser el sistema que estamos estudiando. Entonces esto es un poco como las imágenes. Las imágenes tú puedes mirarlas a diferentes niveles de detalle. Si tienes mucha calidad, mucho detalle, pues puedes hacer mucho zoom, etcétera, etcétera. Pues con la química computacional un poco lo mismo. Nosotros podemos mirar al máximo detalle y sería mirando los electrones. Los electrones al final es la base para la química. Sin electrones no habría química y es el nivel más fundamental que tenemos de mirar a las moléculas con átomos, protones, neutrones y electrones. Entonces, claro, si tenemos que estudiar y predecir y hacer cálculos de los electrones, tenemos que utilizar la teoría que hay detrás de los electrones, que es la mecánica cuántica. Entonces, claro, aquí estamos mirando al máximo detalle posible todos los electrones de los átomos, de todos los átomos que tengamos en nuestro sistema. ¿Qué pasa? Que si tenemos muchos átomos en el sistema, tenemos demasiados electrones y entonces el cálculo pues la simulación tardaría mucho tiempo. Entonces no nos permite esto tener sistemas muy grandes. Como mucho podemos mirar 100, 200 átomos. Si tienes un superordenador de la hostia, 300. Pero claro, hay siempre un balance entre el detalle que quieres mirar y el tamaño de tu sistema. Entonces, claro, si quieres mirar al máximo detalle posible y ser lo más fiel a la realidad, digamos, que es mirando mecánica cuántica con los electrones, pues como mucho te puedes ir hasta 300 átomos, o sea, sistemas más pequeños. ¿Vale? Entonces, pues eso, recordar aquí podemos mirar los electrones, los orbitales de los electrones y estudiar pues materiales, moléculas más bien pequeñitos. ¿Qué pasa si queremos mirar sistemas más grandes? ¿No podemos? No, no pasa nada. Podemos, pero hemos de empezar a recortar niveles de detalles. Y aquí es donde viene el siguiente escalón, que es lo que se llama la dinámica molecular o la teoría que hay detrás, que es la mecánica molecular, donde aquí ya nos olvidamos completamente de los electrones y simulamos el átomo como una bola. O sea, simulamos el átomo en sí, sin electrones ni núcleos, simplemente el átomo con una bola cargada. Y lo que hacemos es como si los átomos estuviesen unidos con unos muelles entre sí, con una carga, y todas estas bolas, digamos, todos estos átomos están metidos en un campo de fuerzas, que a partir de esas fuerzas, pues, se mueven para un lado, para otro, con las repulsiones. Entonces, aquí ya podemos mirar sistemas más grandes, como por ejemplo proteínas, moléculas más grandes envueltas en muchas moléculas de agua, porque al no estar mirando todos los electrones podemos, pues eso, empezar a meter más y más y más átomos. Y con esto podemos mirar sistemas ya de 10.000, 11.000, 20.000 átomos, incluso más, ¿vale? Entonces aquí eso. Quitamos detalle, ganamos en tamaño. También perdemos precisión, pero bueno, hay veces que a lo mejor no nos interesa tanto estar mirando el detalle de los electrones, sino que simplemente nos interesa si hay moléculas que pasarán por una membrana porosa, etcétera, etcétera. ¿Podemos estirar un poco más esto y el sistema es un poco más grande? Sí. ¿Cómo? Simplificando otra vez un poco más el sistema. En vez de mirar ahora átomos, lo que podemos mirar son grupos de átomos. Y entonces aquí estaremos en los modelos que se llaman modelos coarse-grained. Lo que hacemos aquí es, estoy seguro que muchos de vosotros habéis hecho ya química orgánica o formulación de química orgánica y habéis estudiado pues, los grupos funcionales como el carboxilo, las aminas, etcétera, etcétera. Pues los grupos lo que podemos hacer nosotros es agruparlos y decir, vale, pues este grupo de átomos les voy a dar unas propiedades, rollo una carga, un cierto tamaño, y simulamos ese grupo entero, no cada uno de los átomos. Y entonces, pues eso, estamos recortando un poco el detalle y a la vez pues estamos ganando tamaño de la simulación. Y hasta aquí un poco es donde estaría encompasada la química computacional. Podemos estirarlo más allá y de hecho os he puesto un ejemplo más, que ya no es tanto química computacional, sino que es más ingeniería de materiales y en general ciencia de materiales a lo grande, que serían los modelos de mecánica continua.
y que aquí ya podemos modelar la macroescala, porque aquí lo que hacemos no es tanto mirar las partes del sistema que estudiamos, sino estudiamos el sistema por completo. Y lo que hacemos es crear como una malla de puntos o simular pues un fluido, ¿vale? Y esto nos puede servir pues eso, por ejemplo, para estudiar cuerpos como una mesa o una silla, para ver qué partes de la silla o de la mesa pues pueden ser rotas más fácilmente, o para los edificios, qué partes son las más fuertes o las más débiles a la hora de construirlo. También pues eso, para modelar fluidos, el aire, el tiempo, por ejemplo, cómo modelamos el tiempo, pues también se hace a través de simulaciones de la química computacional. Entonces esto ya no sería tanto química computacional, pero es importante destacar también que existe esto de la ciencia computacional. No solo existe la química, sino que también hay biología computacional, física computacional, ¿vale? Y cada ciencia tendrá como una parte más teórica y más de simulación. Y de hecho, pues podríamos estirar esta escala aún más a el espacio en general y los planetas. En la física computacional tú puedes simular las órbitas de los planetas, los agujeros negros, y eso formaría parte de la física computacional. Vale. Ahora que ya habéis visto un poco más la química computacional desde sus rangos, desde su significado y todo, vamos a ver cómo podemos hacer estas simulaciones. Y entonces nosotros aquí lo que utilizamos es software computacional. Igual que vosotros pues utilizáis seguramente pues un programa para hacer vuestro trabajo, ya que sea el Word para hacer deberes o a lo mejor el Excel para hacer alguna gráfica y tal, pues nosotros utilizamos software que nos permite hacer estas simulaciones. Y en concreto pues aquí os he puesto un ejemplo de algunos paquetes de cálculo que hay bastante famosos, el BASP, el Gaussian, el Siesta, es de los pocos que hay españoles con un nombre bastante representante. Entonces estos programas son los que se encargan de coger las ecuaciones que os he dicho antes, la teoría de antes, y implementarla en los cálculos y las simulaciones que queremos hacer, ¿vale? Es un poco como el cerebro de la simulación. Y entonces tendremos nosotros siempre dos partes. Una que es la parte de inputs, le tendremos que dar a estos paquetes de cálculo, a estos programas, unos ficheros de entrada para especificarle qué cálculos queremos. Y en concreto tenemos tres ficheros de entrada típicos. Uno de ellos sería un fichero de configuración del cálculo, donde aquí le hemos de decir qué tipo de cálculo quieres, si quieres un cálculo pues eso, de mecánica cuántica o de dinámica molecular, o qué temperatura quieres tu cálculo, etcétera, etcétera. O sea, el tipo de la configuración del cálculo y de la simulación. Y luego otro, el más importante yo creo, es el de geometría. Tú a tu sistema, o sea, tú al paquete de cálculo, al programa, le has de dar siempre una geometría. Decirle qué átomos y dónde están esos átomos que vas tú a estudiar. Igual, por ejemplo, si yo quiero hacer una simulación de un agua, de la molécula de agua, el agua tiene 3 átomos, 2 hidrógenos y un oxígeno. Cada uno de ellos tendrá una posición y se la ha de indicar con las coordenadas cartesianas en el espacio 3D. Entonces, pues se ha de darle siempre un fichero con la geometría del sistema, con todos los átomos ahí metidos en una lista. Y por último tendremos también un fichero con parámetros, porque a veces que algunos átomos, algunos sistemas necesitan unos parámetros extras, pero bueno, se lo damos. Esto no es muy importante. Entonces, pues le damos estos ficheros al programa de cálculo. El programa es cuando ya pues lee los ficheros, dice, vale, voy a hacer un cálculo tal cual, con esta geometría, empieza a hacer toda la simulación, y después de poco tiempo o mucho tiempo, esto depende de tipo de cálculo, hay cálculos que me han tardado segundos, minutos, otros cálculos me han tardado meses, depende mucho pues eso de tu sistema de tipo de cálculo, pues después de acabar, pum, te devuelve un montón de ficheros de salida, los outputs que se llaman, que serían un poco los resultados. Y bueno, esos ficheros de primeras, pues cuando los abres te encuentras que son números, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo de yo abriendo uno de los ficheros, números, vamos hasta el infinito. Y así de primeras, pues claro, o sea, si sabes muy bien ya de cómo van esos programas, pues ya sabes un poco dónde mirar y tal, pero aún así es muy difícil tener que estar mirando todo el rato estos números y ir donde quieres ir, porque además estos ficheros a veces son largos, vamos, muy largos, de gigabytes ocupan a veces. Entonces
muchas veces hemos de hacer siempre un paso extra, que es el post-processing, un poco de visualización de datos, y de aquí utilizamos programas para visualizar de forma más humana, digamos, estos datos, como por ejemplo pues el Excel es uno de ellos, muy típico. Python también se utiliza un montón, no solo para hacer la visualización de datos, sino para automatizar todos estos procesos. Y luego también hay otros programas que nos permiten ver la geometría que os he hablado antes en coordenadas cartesianas y tal. Pues podemos visualizar esa geometría en un programa que nos enseña pues las bolas, podemos rotar, podemos movernos y así verlo de forma mucho más fácil. Vale, y aquí por ejemplo pues podéis ver algún ejemplo de cada uno de estos pues hecho con el Excel, este gráfico de barras, aquí pues un gráfico de absorción de la luz con el Python, y este pues nos enseña, este programa de aquí nos enseña la geometría, la estructura en 3D del sistema que estamos estudiando, el material. Entonces podemos rotarlo, podemos hacer zoom y tal, y entonces claro, puedo ver mucho más la estructura, cómo está, puedo medir las distancias, antes que estar mirando números en un fichero, que vamos, eso es un poco horrible. Vale, pues ahora que ya sabemos cómo hacemos las simulaciones, la cuestión es dónde hacemos estas simulaciones, porque si os pregunto, vale, ¿podemos hacer estas simulaciones en el ordenador de casa? Pues no, la respuesta es no. Bueno, a ver, puedes, obviamente, pero ese ordenador te va a servir solo para freír huevos y poco más. Lo que utilizamos nosotros son los superordenadores, ¿vale? Los superordenadores son, imaginaos un montón de ordenadores juntos sumando poderes como un Power Ranger, pues los superordenadores son estos. Aquí os pongo un ejemplo, el Mare Nostrum, que está aquí, de hecho, es uno de los ordenadores más potentes del mundo y está aquí al final de diagonal. Y entonces lo que hacemos nosotros es, tenemos una cuenta en uno de estos superordenadores y nos conectamos de forma remota con el superordenador. Y en el ordenador pues podemos nosotros enviar los cálculos, enviar las simulaciones, y así está utilizando el ordenador, está haciendo la simulación en vez de nuestro ordenador de casa, y podemos hacerlo a lo grande, por así decirlo. De hecho, esto es muy similar a cuando vosotros, estoy seguro que tenéis una cuenta de Gmail con Google Drive y todo esto. Cuando colgáis archivos en la nube de Google Drive, realmente lo que estáis haciendo, Google tiene un montón de estos servidores, no están pensados para calcular, sino están pensados más para almacenar datos. Pues tiene un montón de estos servidores repartidos y tenéis vuestra cuenta tiene asignada un espacio en uno de estos servidores, y cuando entráis a la cuenta y colgáis los datos, lo que estáis haciendo es estáis conectando a estos servidores y estáis enviando los datos a ellos, estáis colgando las cosas a uno de estos servidores. Pues nosotros lo mismo, solo que nosotros lo hacemos sobre todo para calcular. Tenemos nuestra cuenta, nos conectamos al superordenador remotamente, y ahí podemos enviar los cálculos, y de hecho también podemos almacenar datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, para que lo veáis un poco más claro, pues mira, esto sería como se hace uno de estos superordenadores. Conectas un montón de ordenadores a la vez, ¿vale? De hecho, rollo sin pantalla ni nada. Lo único que te interesa es los chips, la placa base, la CPU y poco más. Los conectas todos en serie como si fuese un Power Ranger, pues ahora sumas los poderes y ahí acabas con las torres estas súper imponentes de un montón de ordenadores. ¿Y por qué nos va bien? ¿Por qué nos va tan bien todo esto de juntar ordenadores y de tener ordenadores tan grandes? Para el concepto de paralelización, ¿vale? Nos va muy bien esto de paralizar porque nos permite distribuir el trabajo de forma que se pueda hacer trocitos del trabajo se pueden hacer a la vez. O sea, estamos seguro que muchos de vosotros, que sois bastantes frikis de ordenadores, cuando os compráis un ordenador y tal, os sale esto de tiene un núcleo octacore o tiene 4 núcleos. Eso quiere decir que vuestro ordenador dentro tiene como 4 cerebros o 8 cerebros en la CPU, y esos 8 cerebros pueden trabajar independientemente a la vez. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros, a los químicos computacionales, a que las simulaciones vayan más rápido. El concepto de paralización. Aquí os he puesto un ejemplo para que lo veáis un poco más claro. Imaginaos que estáis en clase y la profe tiene que pasar lista. Pues lo típico es hacer una lista con el apellido de la A a la Z. Entonces viene el primero con la letra A, firma, pasa al siguiente, la letra B, va firmando, y hasta que no acabe el de delante no puede pasar el de detrás. Eso es lo que se llama programación en serie. Pero imaginaos ahora que repartimos las listas y hacemos 4, una de la A a la F, una de G a la L, etcétera, etcétera. Ahora tenemos 4 listas y como cada uno sabe su apellido, sabe de dónde ir, se pueden distribuir, y lo que tienes es que cada vez que alguien firma, 4 personas están firmando. De forma que has acelerado el trabajo 4 veces, haciendo que vaya más rápido. Pues con los programas estos que os he hablado antes, saben utilizar muy bien este concepto de paralelización, de manera que cuando tú envías un cálculo puedes decir, vale, lo voy a enviar a 4 ordenadores o a 16 ordenadores, y así permites que
el trabajo se distribuya entre esos 4 o 16 ordenadores de forma que vaya mucho más rápida. Y de hecho puedes enviar el cálculo, yo he llegado a enviar cálculos a 500, 600 ordenadores diferentes y claro, eso va, vamos, de lujo. ¿Vale? Pues esto es un poco el concepto de paralización y por qué nos va tan bien a nosotros en estos superordenadores. Vale, ahora que ya estáis, sabéis el cómo, el por qué, el dónde, todo, vamos a ver un poco las ramas de la química computacional. ¿Qué podemos investigar nosotros en la química computacional? Y para ello os voy a enseñar un poco cómo estamos distribuidos aquí en el IQTC, en el Instituto de Química Teórica. Entonces, primero de todo, nosotros nos distribuimos una rama, estamos centrados más en la investigación de catalizadores, energía y medio ambiente, que en la parte de química sería más la parte de ciencia de materiales y química física, donde estudiamos, pues eso, materiales 2D, 3D, sobre todo pues más las aplicaciones termodinámicas, cinéticas y energéticas, siempre buscando pues aplicaciones que tengan que ver pues con el medio ambiente, generación de nuevos combustibles, energías renovables, etcétera, etcétera. Luego nos vamos a la parte de nanomateriales y tecnologías emergentes. Aquí estamos tocando más la parte de química inorgánica e ingeniería química, porque aquí buscamos materiales que puedan servirse o ser servidos en pues, microchips o nuevos materiales. Y por último la parte que yo llamo de biocosas, que es la parte más de biocatálisis y descubrimiento de fármacos, que aquí tocamos más la parte de química orgánica y bioquímica. O sea, como podéis ver, todas las ramas de la química realmente se pueden explorar con la química computacional. Y ahora os voy a enseñar pues unos cuantos ejemplos de casos aquí reales de gente del instituto que estamos investigando ahora o hemos investigado, empezando pues conmigo mismo. Yo me centro en la fotocatálisis para generar hidrógeno. Como vosotros conocéis ya, tenemos muchos problemas hoy en día en la Tierra, pero uno de los más importantes es el calentamiento global y la contaminación medioambiental. Y es por eso que poco a poco se está intentando cambiar a combustibles que no provengan o que no sean al menos combustibles fósiles y se llamen los combustibles verdes, que se llamen combustibles que no generen ningún residuo de carbono ni ningún contaminante medioambiental. Y poco a poco se ha ido señalando sobre todo el hidrógeno. El hidrógeno se está proveyendo cada vez más como uno de los combustibles que más es prometedor ante esos objetivos que tenemos de combustibles verdes, porque no generan ningún residuo de carbono, es una molécula muy pequeña que almacena muy bien la energía, muy transportable, por lo tanto es todo lo bueno, por así decirlo. ¿Qué pasa? Hemos de generar este hidrógeno de forma también sostenible y renovable. Y aquí viene la cosa, ¿cómo podemos formar hidrógeno de forma sostenible? Pues si os fijáis, el hidrógeno, la molécula de hidrógeno es H2. Por lo tanto, podemos sacarla de la molécula de H2O, del agua, el famoso agua. Si cogemos el H2O y lo rompemos, conseguimos el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué pasa? Esta reacción que veis aquí no ocurre de forma natural, no es una reacción espontánea. Porque, por ejemplo, si pongo de ejemplo el mar, la playa, el agua no se transforma de forma natural en hidrógeno. No desaparecerá. Con mucho se puede evaporar, pero no va a desaparecer. Es porque necesitamos un poco de energía para que esta reacción ocurra. Entonces, pues claro, hemos de buscar también una fuente de energía para darle a esta reacción. Siempre teniendo en cuenta que queremos energías renovables. Por lo tanto, no podemos utilizar, energía eléctrica que provenga de una central de gas o de una central que que esté utilizando el petróleo como fuente de energía, porque entonces no tendría ningún sentido. Queremos también fuentes de energía renovables y sostenibles. Entonces, ¿cuáles son las fuentes sostenibles que tenemos más al alcance? La energía solar. ¿Qué pasa? Os vuelvo a repetir. Vosotros vais a la playa en verano y ahí tenéis el agua del mar con un montón de energía solar que le está dando todo el día. ¿El agua desaparece? No es que se te esté transformando en hidrógeno, como mucho se va a evaporar, pero no. Hemos de añadir una cosilla más a la ecuación y aquí es donde entran los catalizadores. Los catalizadores son materiales que le dan un camino diferente a la reacción y permiten acelerar la reacción sin deteriorarse los catalizadores en el proceso. Entonces permitirán hacer la generación de este hidrógeno de forma más fácil con la luz del sol. Entonces, cuando combinamos el catalizador con la luz del sol, lo que tenemos son los fotocatalizadores. Y ahí es donde vengo yo. Lo que hago yo es buscar qué compuestos pueden servir como fotocatalizadores para generar hidrógeno
a partir de agua, de la forma más verde posible del mundo. Entonces yo en concreto me centro en una familia... Uy, perdón, se me había olvidado. Esto sería como un esquema de la reacción, ¿vale? Vamos a ponerlo otra vez. Sería el agua llega a la superficie y con la luz del sol consigue romperse en la superficie del catalizador. Pues eso, yo en concreto me centro en una familia de compuestos que se llaman MXenes, que están hechos a partir de 3 átomos, ¿vale? La M, que es un metal de transición. La M, que es un metal de transición, que puede ser estos grises de aquí. La X, que es carbono o nitrógeno. Y la T, que es una terminación, que puede ser todos estos rojos que veis por aquí, ¿vale? Estos materiales son materiales bidimensionales que están hechos a capas y como podéis ver tienen un montón de variaciones según el metal que cojas, la X, la T, y no solo eso, sino que además estos materiales, las capas pueden estar apiladas de una forma o de otra. Por tanto, empiezan a salir combinaciones y tienes un montón de compuestos de estructuras diferentes a mirar. Y entonces aquí mi trabajo viene a eso, a hacer una parte más de predecir. Antes os había dicho que había la parte de comprender y de predecir, pues yo hago más la parte de predecir, porque hasta ahora hemos mirado más de 4.400 estructuras y lo que hacemos es mirar un montón de estructuras y de todas ellas evaluar si pueden ser aptas o no para hacer la fotocatálisis del agua para generar hidrógeno. Y entonces pues hacemos como un cribaje masivo de un montón de estructuras. Y después destacamos un grupo. Mira, este grupito de aquí son los que mejor funcionan. Para que luego los experimentales puedan utilizar esto como guía para decir, vale, pues voy a empezar por estos porque son los que en la teoría y en la simulación han dado que son los mejores. Antes de empezar a prueba y error con las 4.000 posibilidades que tienes. ¿Vale? Pues bueno, esto es lo que investigo yo. Seguimos con el ejemplo de ADRI. ADRI se centra en también buscar materiales para la mejora de biogás. Entonces el biogás es un gas que se obtiene a partir, bueno, los propios organismos vivos generan este biogás y nosotros podemos aprovechar este biogás también como combustible. ¿Qué pasa? Que mucha parte de este biogás está contaminada, entre comillas, con moléculas de CO2 que empeoran las propiedades del biogás. Entonces, claro, iría genial que pudiésemos conseguir separar esas moléculas de CO2 del metano, que es el CH4, y así quedarnos puramente con el metano, que es lo que más nos interesa. Y entonces lo que mira ADRI es esto. ADRI coge unos materiales que se llaman grassins, que son materiales porosos, que tienen un poro, ahí en medio lo veis, y mira a ver si estos grassins pueden ser aptos para hacer esta separación de CO2 y de metano. ¿Vale? Aquí tenéis un poco un esquema bastante guay, ¿vale? En medio aquí estaría el material, aquí arriba tendrías el biogás contaminado con los CO2 y entonces va pasando solo el CO2, esa es la idea, que pase uno de los dos y el otro se quede en la otra banda. Y claro, aquí como podéis ver en la imagen hay un montón de moléculas, o sea, un montón de átomos y un montón de moléculas. Adrián lo que mira es simulaciones de dinámica molecular. Yo mis cálculos los hacía de mecánica cuántica porque me interesaba, para hacer fotocatálisis te interesa los electrones, cómo están colocados, si hay un espacio entre las bandas, cómo absorben la luz. A Adri pues no le interesan tanto estas cosas, le interesa más simplemente modelar todo el gas, todo el material poroso y ver si pueden pasar o no las moléculas. Y entonces aquí lo bueno de las dinámicas moleculares es que generan unos dibujos, unas peluquillas muy chulas. Aquí tenemos una, ¿vale? Ahí veis la membrana porosa en medio, el gas arriba y podéis ir viendo cómo hay moléculas de CO2 que sí que van pasando mientras que las de metano se quedan arriba en la parte superior. Qué chulo. Bueno, os voy a poner otro ejemplo. Seguimos con el ejemplo de Nuria. Nuria hace más la parte de biología, de biocosas que he dicho yo antes, y ella lo que hace es pues, descubrir nuevos fármacos para diferentes enfermedades, o virus, o bacterias, o lo que haya. Entonces, pues en la época del COVID, ellos se pusieron a tope a investigar, ¿vale? Vamos a ver si hay moléculas naturales que se puedan encontrar en la naturaleza, a ver si pueden ser útiles para prevenir pues, el contagio del COVID o para matar el COVID dentro de tu cuerpo. Entonces, muy rápido, os voy a poner un ejemplo de cómo funcionan estos
los virus en general, cómo se replican y cómo te puedes contagiar de un virus. Entonces lo que tienen los virus siempre es una proteína que es la que se encarga de hacer la replicación del virus. ¿Cómo hace la replicación? Pues si os fijáis, ahí en gris hay una cavidad aquí, que es el centro activo, donde cuando viene la molécula adecuada, que en este caso, en el caso del virus del COVID, es el ARN, y se coloca en esa cavidad, la molécula de replicación recibe, la proteína de replicación recibe como el OK, y entonces empieza a replicar, se activa el mecanismo de replicación, se replica, y ahí es cuando empiezan a replicarse todos los virus por todo tu cuerpo, y luego pues claro, los esparces a todo el mundo, y ahí tienes una pandemia. Entonces, ¿qué pasa si lo que haces es meter una molécula en esa cavidad que haga de tapón? Pues esto es lo que hacen básicamente los medicamentos, son moléculas que hacen de tapón en el centro activo, de forma que cuando venga después el ARN, pues ahora se lo va a encontrar taponado y entonces no se va a replicar y al final pues acabará muriendo. Y lo que mira Nuria pues es eso, en concreto lo que mira Nuria es en la flora peruana hay componentes bioactivos naturales que pueden servir ya como posibles medicamentos, y lo que hacen es, ¿vale?, como las hojas del té. Imaginaos, hay muchas veces que cuando estás mal de la barriga, te tomas un té, o hay ciertos tipos de té que te pueden ayudar para esos síntomas. Pues lo que hacen ellos es a partir de flores peruanas que tienen componentes bioactivos naturales, cogen un montón de estos componentes, de estas moléculas, hacen una base de datos y miran a ver si pueden servir para hacer el papel de inhibidor, como hemos visto justo aquí. ¿Cómo lo miran? Pues también lo miran con dinámica molecular, y aquí tenemos un vídeo muy chulo donde la proteína es lo gris y la moleculilla es lo que va dando vueltas. Entonces podéis ver cómo la molécula va dando vueltas por la proteína hasta que hay un momento que se engancha ahí en medio. Ahí lo veis en el centro activo, justo aquí en el medio se queda enganchada. Entonces, claro, si se engancha y hay una fuerte interacción entre la molécula y el centro activo, quiere decir que sí que puede hacer el papel de inhibidor, y entonces, pues claro, será posiblemente un buen medicamento. Entonces, claro, de toda la base de datos que hacen, lo que hacen es rankear con diferentes condiciones, rankean cuáles son las mejores moléculas que pueden hacer el papel de medicamento. Vale, vamos a pasar a otro ejemplo, el último ya. Y aquí tenemos el ejemplo de Yuan, ¿vale? Este me gusta mucho porque demuestra que no solo podemos simular cosas aquí de la Tierra, digamos, sino que podemos también incluso simular cosas del espacio. Y en concreto lo que mira Yuan son los nanosilicatos espaciales. Voy a poner un vídeo que me dejó él, súper chulo, que explica un poco como toda la historia. Entonces las estrellas, a medida que van pasando el tiempo y se van ganando tamaño, expulsan un montón de partículas, elementos y nanopartículas. Y esas partículas generalmente son magnesio, silicio y oxígeno. Se pueden aglomerar entre sí y, depende de las condiciones que haya, pues se forman nanopartículas más pequeñas de diferentes tamaños, diferentes composiciones, pero siempre un poco con el magnesio, silicio y oxígeno que os he dicho. Y estas nanopartículas son las que luego forman en gran parte el polvo estelar que vemos, sobre todo en las imágenes esas que nos da la NASA, ahora saldrá una, pues son las que forman el polvo estelar que hay, el polvo interestelar que hay, ese tan chulo. Entonces, claro, nosotros a lo mejor nos interesa saber qué tipo de partículas hay ahí, qué reacciones ocurren en esos lugares del espacio, y entonces lo que podemos hacer es hacer simulaciones de estas partículas. Entonces, primero de todo, la NASA o diferentes empresas mandan telescopios al espacio que nos permiten recibir la luz que nos emiten estas zonas del espacio, este polvo interestelar. Entonces, en concreto, nosotros lo que miramos es las vibraciones. Las vibraciones de estas nanopartículas las recibimos en el infrarrojo. No las podemos ver con los ojos, no es luz visible, es infrarroja. Entonces podemos captar esa luz infrarroja, y es cuando nos salen pues estos picos, lo que se llama un espectro infrarrojo de las vibraciones de las moléculas. Y luego nosotros podemos coger diferentes nanopartículas y hacer simulaciones de esas partículas y simular nosotros esas vibraciones y ese espectro infrarrojo, y luego podemos comparar con el experimento y decir, ostras, se parecen mucho.
Y así podemos deducir pues qué tipo de partículas habrá en esas zonas del espacio, y además a partir de ahí podemos también investigar qué tipos de reacciones pueden ocurrir, qué tipos de compuestos pueden formarse, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco con todo esto, ya yo creo que ya sabéis mucho más de la química computacional, habéis metido ya un poco más del pie incluso en la piscina de este nuevo mundillo. Yo creo que es un mundo muy interesante, sobre todo para los frikis que no solo les gusta la ciencia, sino que también les mueve todo este tema pues de programación, de ordenadores, de simulación, y no les vaya tanto el laboratorio. Y yo creo que también hoy en día pues más y más, con todos los avances que hay en la tecnología, los ordenadores que cada vez van siendo más potentes, pues es un campo que solo puede ir para arriba. Entonces, pues bueno, espero que os haya gustado la charla, espero que hayáis aprendido, espero que al menos, pues eso, os haya intrigado este nuevo mundo de la química y os haya hecho ver, pues oye, existe también esta parte de la química computacional, no solo de la química, quiero recalcar, sino también pues de la física y de la biología y de muchas ciencias tienen esta parte más computacional que a mí siempre me ha flipado. Y nada más, espero que os haya gustado, un placer a todos y nos vemos en la otra.